Bien, ya tenemos entonces abierto el processing y lo que vamos a hacer a continuación es simplemente crear lo que va a ser la parte visual de nuestro juego. Para ello, entonces vamos a declarar primero la librería con la cual vamos a nosotros a importar todos los datos por el puerto serial. Es básicamente import processing serial asterisk. Y entonces esta es nuestra librería con la cual vamos nosotros a acceder a las funciones para adquirir los datos a través del puerto serial. Tenemos que declarar pues nuestro puerto serial, cómo se va a llamar. En este caso es serial my port. Entonces esta es la variable que va a manejar nuestro puerto, y adicional a ello tengo que crear pues los valores de x, y y las velocidades. Entonces, retomando, si nosotros queremos hacer un juego de ping pong, debemos de tener en cuenta que nuestra pelota debe tener ciertas características. Tales características son una posición en X, una posición en Y y una velocidad en X y una velocidad en Y. Entonces, retomando, la velocidad es básicamente la diferencia recorrida en espacio o en distancia en un segmento de tiempo. ¿Listo? Entonces, solo para que lo tengan presente. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a crear las variables que van a contener esta información y las vamos a inicializar. Entonces comenzamos con int. Tengo las posiciones iniciales con las cuales va a estar nuestra pelota y voy a crear unas velocidades iniciales también. Entonces ya tengo las características iniciales de mi ping pong. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Tener una referencia, un factor según el cual voy a ir yo desplazando la paleta con la cual voy a golpear el ping pong. ¿Qué va a hacer esta? Mi posición relativa en X. Y pues bueno, entonces ya tengo los parámetros iniciales para mi pelota. Ya tengo declarado cómo se va a llamar mi puerto, pero necesito guardar los valores que están ingresando en mi puerto en una variable. En este caso, pues los datos que están llegando son valores de una cadena de caracteres. Lo que voy a hacer es simplemente crear un string. Y entonces esta variable va a contener todos los valores que están o toda la información que está llegando a través del puerto serial. La inicializo como una variable vacía. ¿Listo? Pero llegado un momento tendré que convertir esta información de cadena de caracteres a un valor numérico, en este caso un float. Y este va a ser entonces la variable numérica de los datos que están llegando acá. ¿Listo? ¿Qué otra cosa necesito? Necesito un offset en X que va a ser más o menos una posición inicial para mi paleta. Entonces, para mi paleta necesito una posición inicial y una posición relativa. Esta posición relativa va a variar dependiendo del valor que esté llegando en el puerto, y esta posición inicial pues obviamente será pues digamos donde se va a encontrar la paleta en nuestro esquema. ¿Listo? Entonces lo siguiente que vamos a hacer es inicializar los valores o los parámetros iniciales de nuestro programa. En este caso es void setup. Esto es muy parecido a Arduino. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero crear un canvas, y ese canvas quiero que tenga 600 píxeles por 450 píxeles. Entonces, pues tengo creado mi canvas. Este es mi canvas. Entonces, antes de continuar, quiero explicar que dentro de este canvas todos los valores en X van a aumentar hacia la derecha y todos los valores en Y van a aumentar de arriba hacia abajo. Es decir, aquí los valores tienen mayor peso que acá. Es decir, acá es más o menos la posición 0, 0. Aquí la posición en Y vendría siendo 450 y aquí debería ser el valor en X 0 y aquí el valor en X debería ser 600. Listo, esos valores los necesitamos tener en cuenta para cuando queramos delimitar el comportamiento de nuestra pelota.
Listo, lo siguiente que hay que hacer es simplemente definir cuál es mi puerto. Entonces, my port, en este caso es new serial this. Aquí es importante dos cosas. La primera es dentro de estas comillas vamos a poner el nombre del puerto que tenemos nosotros. En este caso estábamos trabajando con el puerto 3, entonces vamos a escribir acá puerto 3. Pero pues recuerden, este valor depende de dónde tengamos nosotros conectado nuestro Arduino. En mi caso personal es el puerto 3. Tienen que mirar ustedes el de ustedes. Listo. Y por otro lado tengo que agregar la velocidad. La velocidad a la cual estoy trabajando. Entonces esta velocidad tiene que ser exactamente igual a la que yo tengo acá en mi Arduino. Entonces ya con esos parámetros iniciales pues simplemente podemos empezar a trabajar. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear la función donde yo voy a poner prácticamente todas las operaciones que necesitamos hacer. Entonces void raw, y dentro de esta función es donde vamos a hacer todos los cálculos y vamos a definir todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer primero? Vamos a comenzar con la comunicación. Para la comunicación, lo que tenemos que hacer primero es ver si está disponible o no el puerto. Y si está disponible, ¿qué debemos de hacer? Entonces, para ello, hacemos un if myPort. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es preguntar si el puerto está disponible, y si es así, entonces ¿qué hay que hacer? ¿Listo? Entonces acá preguntamos si el puerto está disponible con esta instrucción. ¿Listo? Esto lo que es una función externa dentro de esta librería, y si retorna un valor mayor a 0 pues es porque el puerto está disponible. Entonces ok, tengo ya mi puerto disponible. Si es así, ¿qué tengo que hacer? Entonces tengo que empezar a adquirir el dato. Entonces val, que es la variable que yo tengo acá, va a ser igual a myPort. Y entonces aquí viene algo interesante. Aquí voy a leer todos los valores de los datos hasta el salto de línea. Entonces, para eso fue que yo utilicé esta función. Esto, cada vez que haya un salto de línea, esto va a dejar de leer la información. Entonces así es como yo garantizo, entre comillas, cuáles son los tramos de información que yo quiero tener. ¿Listo? Entonces, Java por lo general tiene un problema, y es que por alguna extraña razón a veces suele perder, digamos, suele perder el hilo de qué es lo que está recibiendo. Entonces, si por alguna extraña razón del destino nuestro valor es nulo, entonces lo que tiene que hacer simplemente es volver a intentarlo. ¿Listo? Este es un error muy común en Java, y pues digamos que no es mala práctica. Simplemente si no llegó nada, si por alguna extraña razón el puerto estuvo disponible pero el valor fue nada, entonces simplemente vuélvalo a hacer hasta que el valor tenga algo. ¿Listo? Entonces ya ahora sí tengo un valor en cadena de caracteres guardado acá. ¿Qué es lo que necesito hacer? Simplemente transformarlo a un valor numérico. Entonces value igual float, y entre comillas pongo la variable donde estoy recibiendo toda mi cadena de caracteres. ¿Listo? Entonces esto es cadena de caracteres que la estoy convirtiendo en un valor numérico float. ¿Listo? Y pues acá, ¿qué es lo que sigue? Simplemente voy a acomodar esto para que sea un poco más claro. Listo, acá, ¿qué es lo que sigue? Simplemente decir qué es lo que quiero hacer con este valor. Entonces, en este caso, si quiero ir para la derecha o para la izquierda. Entonces, if value es igual en este caso a 1. Entonces, en este caso, si es 1, va para la izquierda. Entonces, como yo le digo a processing que quiero que vaya para la izquierda, simplemente cojo la variable que había creado y le voy a decir que me le reste 10 píxeles. ¿Listo? Entonces lo que hago es
cojo esta variable y voy a decirle al valor que tenía ya almacenado en esta variable, réstele 10. Entonces le resto 10 píxeles y va a irse hacia este lado. ¿Listo? Si es para el otro caso, entonces quiere decir que oprimí para la derecha. Entonces, ¿cómo le digo esto? Simplemente cojo la posición relativa en X y en este caso le voy a sumar 10. ¿Listo? Entonces ahora sí, el valor va a ir hacia allá, va a ir aumentando. ¿Listo? Y ya, entonces es básicamente las dos instrucciones que tengo que hacer. ¿Listo? Gráficamente no voy a ver nada, porque pues no tengo dibujado absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dibujar. Casi lo olvido. Es else if. Listo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a dibujar. Para dibujar, lo que tengo que hacer es poner un background, un fondo de pantalla. Bueno, un fondo para el canvas que tengo creado, en este caso. Este valor numérico es uno que yo tengo guardado, el color que quiero. Entonces ya mi canvas tiene un color definido que yo le quise poner, que fue este gris. Este gris yo lo saqué, pues digamos Google, ustedes pueden buscar los códigos de colores para ponérselo. Y lo que necesito ahora es dibujar la paleta. ¿Listo? Entonces xb es la variable que va a guardar un offset más el valor de la posición relativa que yo tengo almacenada. Entonces este valor está cambiando constantemente según el sentido que le estoy dando a través de lo que está llegando en el puerto. Y este es un offset que yo le tengo para una posición inicial, por decirlo así, de nuestra paleta. ¿Listo? ¿Qué es lo que necesito hacer? Dibujar la paleta. Entonces para ello pongo fill, que es básicamente darle el color. En este caso este fue el color que yo elegí. Y después tengo que crear la paleta. La paleta es simplemente un rectángulo. Entonces al rectángulo le agrego la posición inicial en X, la posición inicial en Y y las dimensiones. En este caso las dimensiones son 180 píxeles en X por 30 píxeles en Y. ¿Listo? Entonces este valor es el que va a estar cambiando constantemente. Este valor es fijo porque yo no quiero que la paleta suba y baje. Y estas son las dimensiones de la paleta. ¿Listo? Entonces si yo vuelvo a graficar, tengo mi paleta acá. Y si yo oprimo en el Arduino, la paleta se va a mover para donde yo quiero. ¿Listo? Ok, entonces, ¿qué es lo que falta? Crear la bolita. Para la bolita es más o menos algo parecido. Entonces, creo el color. Recuerden, estos valores ustedes pueden poner los que quieran. Es básicamente color. El color de la bolita y el color de la paleta. Listo. Y entonces tengo que crear la bolita. En este caso es una elipse. También con unas dimensiones y unas características. Entonces, X, Y y las dimensiones 40, 40. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Quiero que me cree una bolita en esta posición y en esta posición, que son las que tengo acá guardadas, 100 y 100. Y la quiero con unas dimensiones de 40 píxeles de ancho por 40 píxeles de alto. ¿Listo? Entonces, tengo mi bola y tengo mi paleta. Puedo mover la paleta, pero no puedo mover la bola porque la bola está quieta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Añadirle velocidad. La velocidad es básicamente añadirle una nueva posición constantemente. Entonces, ¿cómo lo hago? En este caso, X. Entonces voy a añadirle, voy a coger X, voy a coger el valor anterior de X y le voy a sumar un BX. Y BX es un 3. Entonces voy a estarle sumando un 3 a la posición a cada rato. Entonces, inicialmente la posición va a ser X. Después va a ser X más 3, después X más 3 más 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿esto qué es lo que me genera? Me genera un movimiento. Pero la bola sigue y sigue y sigue en un mismo sentido. Entonces, aquí es cuando yo simplemente creo la primera restricción. Entonces, si X es en este caso mayor a 600 o en este caso si X es menor a, en este caso 20, entonces
lo que vamos a hacer es cambiarle el sentido. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si la ola llegó al extremo a 600 o si la ola llegó a menos 20, a 20, bueno, aquí realmente debería de ser 580. 580, ¿por qué y no 600? 600 es el tamaño de mi canvas, pero las dimensiones son, el radio es de 20, porque mis dimensiones son de 40. Entonces, si yo corro este programa así como está, la ola cuando llegue acá va a rebotar al otro lado y va a cambiarle nuevamente el sentido a la velocidad. Listo, así es como trabajamos la velocidad. Entonces, tengo que hacer básicamente lo mismo para y. ¿Listo? Entonces es exactamente lo mismo. El valor de y actual más esto y así sucesivamente. Entonces, si yo lo corro así como está, pero esta vez se va a salir. Recuerden, y aumenta hacia abajo. ¿Listo? Entonces también tengo que limitarlo. ¿Cómo lo puedo limitar? Esta es otra manera de limitarlo. Si, digamos, y es mayor, en este caso, que la altura de nuestro canvas, o si y en este caso es menor a 0, entonces vamos a cambiarle la velocidad. Y ya entonces ahora tenemos este comportamiento. Llegó y llegó. ¿Listo? Ok, hasta el momento está bien, pero pues no está pasando nada. Tengo que empezar a crear las interacciones con lo que viene siendo mi paleta. Entonces, tengo que saber cuál es la colisión. La siguiente imagen muestra las características de la colisión. La primera es saber cuál es la posición donde está mi paleta en X, la posición inicial de la paleta y hasta dónde llega la paleta. Eso quiere decir la posición más la dimensión en X de la paleta. ¿Listo? Y la otra característica es que la pelota choca únicamente cuando el radio, cuando la altura total es equivalente al radio más la altura de la paleta. Entonces estas son las condiciones que debo de tener en cuenta para decir aquí hay una colisión. ¿Listo? Porque pues Processing no lo sabe. Processing simplemente empieza a setear las posiciones y ya está. Entonces, como les dije, vamos a crear nuestra condición. En este caso, if, aquí es la condición. Si y, en este caso, es mayor o igual a 430, entonces sí, porque es lo mismo, ¿no? 430, al máximo son 450, menos 20 son 430, que es más o menos la altura de la pelota. Pero nosotros no tuvimos en cuenta la altura de nuestra paleta. Entonces vamos a dejarlo por ahora así. 420, 410. Porque la altura de nuestra paleta es de 30. Entonces vamos a dejarla así. Entonces aquí es cuando decimos las condiciones para X. Entonces nuestras limitantes en X son la posición y las dimensiones. Si X es menor que XB más 180, es decir, las dimensiones de la paleta, y si X es mayor que XB, entonces aquí tengo la colisión. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente vamos a cambiarle por ahora la velocidad en Y igual a BY menos 1 por menos 1. Y esto es igual. Listo, entonces si yo corro esto, cuando la pelota se estrelle con la paleta, lo que va a hacer es rebotar en ella. ¿Listo? Entonces, como ven, la pelota empieza a rebotar en la paleta. Pero es un juego muy aburrido. Entonces podemos poner, digamos, que pase algo más. Por ejemplo, que si choca con la paleta,
que le aumente la velocidad. Entonces, ¿cómo hago esto? Puedo poner que rebote y que a la velocidad en Y le sume 1. ¿Listo? Entonces ahora tengo una velocidad mayor. Si yo corro nuevamente el juego, entonces voy a tener... no, esto estaba bien conectado, no, ya. Entonces cada vez que choque, la pelota va a ir un poco más rápido. Va a ir más rápido. Va a ir más rápido. Entonces, bueno, esto es más o menos en plan el juego este del dinosaurio. Y se va haciendo más rápido y va a llegar un punto en el que va a ser muy difícil saber la posición exacta de la pelota. ¿Listo? Podemos aumentarle la velocidad en X, claro. Eso le añade más dificultad al juego. Entonces aquí ya tengo un juego bastante complejo, a decir verdad. Bastante difícil de atinarle. ¿Listo? Entonces esto se va a ir haciendo más rápido, más rápido, más rápido. Y entonces ya puedo decir que tengo terminado mi juego. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la pelota no le pega a la paleta? Entonces puedo crear esa condición. Si llegó abajo, a lo más bajo del canvas, entonces haga algo. En este caso es porque no hubo choque, porque no alcanzó la paleta a cogerla. Entonces, incluso esta velocidad creo que la puedo aumentar un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente vamos a resetear todos los valores. Entonces, si la pelota por alguna extraña razón llegó al otro lado, es decir, no la alcancé yo a coger, simplemente el juego se va a resetear. Entonces, como ven, la pelota vuelve a su estado original. Pero si le pego, entonces la pelota se va a hacer más rápido. Y se va a ir haciendo más rápida y más rápida. Y como perdí, entonces se reseteó. Bueno, entonces eso es todo. Creo que ustedes ya tienen su primer juego. Espero les haya gustado este tipo de tutoriales y pues voy a seguir haciendo otros también, incluyendo Arduino, Processing, Unity. Tengo por ahí también creado un juego en Unity con Arduino. Voy a ver si lo monto, ese es un poquito más extenso. Y espero les haya gustado. Nos vamos a ver entonces luego en otro tutorial.